Muy buenas tardes. Este es el programa Consejos Pastorales. Consejos Pastorales es un programa diseñado para dar principios bíblicos para el diario vivir. Muy bien, hoy estamos con el programa sobre la guerra espiritual, lo hemos estado desarrollando hace varias semanas y hoy terminamos la parte de cartografía, esta segunda parte. Habíamos hablado acerca de cómo ir haciendo la cartografía, inclusive yo les dije de tener un mapa de tu localidad, puede ser de tu barrio, puede ser de tu ciudad o del país, ¿verdad? Pero aquí tengo un ejemplo. Esto es una ciudad muy querida, donde un amado pastor hizo también este tipo de trabajo. Es la ciudad de Carapeguá. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Carapeguá está aquí, yo sé que no van a poder ver ahí, pero acá está no solamente las calles, sino también está señalizado iglesias, lugares importantes, plazas, lugares de relevancia, y es ahí donde quiero entrar al día de hoy. Bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor, nuestro versículo lema, que es Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, acá está hablando de una línea jerárquica. Está hablando de principados, de potestades. Hay una línea de autoridad que está hablando aquí. ¿No? Tal vez si vemos otras versiones de la Biblia, otras traducciones, tal vez encontraríamos otros nombres. Lo más importante no es el nombre, sino el principio de la línea de autoridad. También en el reino de los cielos hay esa línea de autoridad. De hecho, Dios se presenta como el juez del universo, el Padre eterno. Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores. Sabemos que hay arcángeles, que hay ángeles, que hay querubines. Entonces, evidentemente hay sea el nombre que tenga, hay una línea de autoridad que está determinada. Así se rige el mundo. Hay un papá, hay un hijo, hay una mamá, hay una línea, una forma, una manera de hacerlo. Lógicamente, por ejemplo, en los militares, tomando el ejemplo de la milicia, si un militar sale de esa línea y da informes fuera de su comando, fuera de su línea, que su mayor, que su oficial que está a cargo no se haya enterado, él está en falta. Asimismo, nosotros tenemos que entender a quién nosotros nos debemos y siempre tenemos que reportarnos a él, porque nuestra autoridad viene de lo alto. Nosotros no tenemos autoridad en sí mismos. Todo lo que el Señor nos dio de gracia. La salvación es de gracia. La autoridad que tenemos es de gracia, es por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es que mirando ese punto, tenemos que entender que siempre estamos sujetos al Rey de Reyes, al Señor de los señores, al Jehová de los ejércitos. Él es el que está en nosotros. Yo
tenía una perrita, ya falleció, que era la compañera de mi pitbull, que hoy todavía está en casa. Pero ella, como decíamos, ella era la alfa, ella era la que comandaba, era pequeña y el pitbull, lógicamente, un perro de buen porte, estando detrás de ella. Así es que cuando ella se acercaba al portón, le ladraba a todo lo que pasaba, a todo, especialmente a los perros, y se ponía y se envalentonaba, y era una peleadora tremenda. Pero ¿saben qué? Todos los perros le tenían miedo. ¿Por qué? Porque había alguien detrás de ella. Había una imagen bastante grande y de mucha autoridad. Un pitbull, nada más ni nada menos que un pitbull estaba detrás de ella. Así es que si alguien le quería hacer algo, ahí estaba el pitbull que estaba guardándole ahí. Así es que era un caniche con autoridad de pitbull para enfrentar al enemigo. Así mismo nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que tener y entender que tenemos la autoridad del Altísimo. Que todo espíritu se sujeta a esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus territoriales. Hoy quiero terminar este tema de la cartografía para poder hacer la cartografía con los espíritus territoriales. Es importante para tú que puedas anotar y tener una ubicación. A veces, como dije, los nombres pueden variar, sobre todo en cada país, en cada situación, en cada medio. Hay nombres para cada cosa un poco diferente, pero tenemos que entender. Vemos en la historia de Daniel que cuando el ángel viene y le responde a Daniel y le habla, le dice que el príncipe de Persia, un demonio, el príncipe de Persia se le opuso. Así es que hay espíritus asignados en forma territorial trabajando para que el evangelio no sea extendido. Así es que tú tienes que entender eso, comprender para poder pelear y guerrear. En la próxima semana yo quiero terminar con el tema de la guerra espiritual, hablando de algo muy importante. Y vamos a terminar este ciclo con una estrategia para la conquista de la ciudad. Vamos a poner en práctica lo que hemos hablado acerca de la intercesión en la guerra espiritual. Vamos a poner en práctica lo que hemos hablado de la cartografía, de identificar los puntos y dónde está operando Satanás en mi ciudad, en mi barrio, en mi zona. Si tú te mueves por un barrio y de repente ves un cable, un tendido eléctrico y ves lleno de zapatos colgados por ese lugar, uno dice, qué simpático, seguro le hicieron alguna jugarreta a alguno y le tiraron ahí el zapato y bueno, pero es simbólico eso. Ese es un llamado para gente que hay un traficante de droga en ese lugar. Muchos usan ese sistema de aviso. Es como un letrero que está diciendo, aquí hay un proveedor de droga en ese lugar. Así es que si hay un proveedor de droga, hay un espíritu de droga que se está moviendo en ese lugar. Hay un principado que está operando en ese lugar. Nosotros tenemos que entender también que a nivel jerárquico, a veces nosotros podemos tratar con un demonio e inclusive expulsar a ese demonio. Pero vamos a ver que cuando trabajamos a nivel de ciudad, a veces las cosas continúan y dicen, pero yo ya expulsé,
yo ya trabajé en esa casa y liberamos esa casa o liberamos a esa persona. Muy bien, cuando es una persona es un poco más fácil, pero la palabra de Dios dice así: ¿cómo yo voy a liberar si no ato al hombre fuerte de la casa? ¿Cómo voy a entrar a esa casa si primero no sujeto al hombre fuerte? Quiere decir que hay una autoridad que está bien cimentada en ese lugar y tenemos que ver ese lugar. Es muy importante a veces ver los nombres de las ciudades, del por qué se fueron. Nosotros tenemos iglesias en varias ciudades. Tenemos iglesias, por ejemplo, en Emboscada, tenemos iglesias en Luque, en Moracué, Luque. Y tomando ejemplo, aún mismo esto que mostré, Carapeguá, Caraí, Peguá. O hay mucha del por qué se puso ese nombre, o por qué se puso la ciudad de Emboscada. ¿Qué pasó ahí? Y cuando nosotros miramos en la historia, vamos y viendo a veces negras historias y cosas que mejor no me hubiese informado de esto, pero es muy importante a nivel espiritual entender esas cosas para poder orar y derribar al hombre fuerte que se está levantando sobre esa ciudad en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a él en el nombre de Cristo Jesús y derribando esa ciudad. Por eso es que quiero terminar la próxima semana con el plan, con la estrategia de conquistar nuestra ciudad. Cuando entendemos todo esto, cuando hemos hecho historia, cuando hemos hecho el mapeo, cuando hemos recorrido toda la ciudad, todo aquello que el Señor dice que es mi posesión espiritual, cuando el Señor nos entregó la iglesia, nosotros hemos orado por 3 barrios y hemos batallado por estos 3 barrios. Y hemos recorrido y hemos hecho caminatas de oración, hemos hecho caminatas alrededor de la iglesia tomando el lugar y estamos aquí 13 años. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado este lugar. Hemos conquistado este lugar para Cristo y este es ahora nuestro PC. Cuando comenzamos pusimos otro lugar como nuestro puesto de comando para hacer la guerra. Hoy día este es nuestro puesto de comando. Por eso comenzamos a hacer las transmisiones aún en medio de la cuarentena aquí desde este lugar, porque este es el lugar que el Señor nos dio para llevar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. De esa forma hacemos la cartografía. Cuando tenemos el mapa y sabemos la historia de la ciudad, y ahí podemos decir, por esa razón, esa plaza tiene ese nombre. Por esa razón hay un nicho en aquel lugar, en aquella calle. Se hizo un nicho porque ahí falleció y se le asesinó a tal persona y fue algo trágico. ¿Has escuchado alguna vez una casa donde, por ejemplo, fallecieron muchas personas y dicen una casa embrujada y están lleno de demonios? Realmente yo no fui, pero hemos asistido en oración a personas en el interior del país, en una casa donde dice que levitaban las personas, la atmósfera demoníaca era tan fuerte que a los familiares ahí de la casa les hacía levantarse en el aire. A veces las cosas volaban por ahí. Y bueno, se convocó a la iglesia a ayuno y oración en todo el país. Salieron por las noticias hace años, más de 10 años atrás. Es lo que estoy hablando. Así es que realmente se pusieron en oración y se batalló para liberar aquello.
pero no se va a conseguir si no se ata al hombre fuerte, si no se identifica al cacique, también podríamos llamarlo, y destronarlo. Y no solamente destronarlo, sino que instaurar el reino de Dios en ese lugar. Por eso es necesario para finalizar, el otro programa donde hablaremos de cómo conquistar nuestra ciudad. No solamente vamos a identificar al hombre fuerte, sino también vamos a instaurar el reino de los cielos en ese lugar. Yo te invito a que seas parte de eso. Te invito para la próxima semana a ver el programa Conquistando mi ciudad para Cristo. No te pierdas. Y si eres nuevo, suscríbete. Dale clic para que te avise ahí cada vez que subimos el programa. Así es que hasta pronto. Dios te bendiga.